Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí este día? Bueno, este mes pasado, ¿cuántos recuerdan? Estuvimos hablando del tema de la gracia. Y creo que todos aprendimos mucho de la gracia, pero también experimentamos de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Experimentamos cosas favorables que Dios hizo en nuestro medio. Y el día de hoy empezamos un nuevo tema que es el tema de conquistar. Dígale ahí al que tiene la par este mes el Señor te va a dar para que tú puedas poseer. Pero hay que conquistar, dígale a su hermano, hay que conquistar. Amén. Al pueblo ese no es mi tema de hoy, pero al pueblo de Israel el Señor le dio una tierra, pero había que conquistarla, ¿verdad? Esta tierra tenía sus desafíos, sus gigantes, pero el Señor juntamente con lo que te ha prometido da las herramientas para poder conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a comenzar ahora con un tema básico antes de ir y enfrentarnos y tomar las posesiones de la tierra y los gigantes. Vamos a ver cómo poder conquistar nuestra libertad en el Señor, nuestra libertad en Cristo. Así que yo quiero abordar ahora cómo el Señor pudo vencer la tentación cuando Él estuvo en un periodo de ayuno en el desierto. Así que quiero que usted vaya conmigo a Mateo 4 del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo le llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete, Satanás, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Me parece espectacular cómo el Señor tuvo una palabra siempre para poder resistir el ataque de la tentación. Pero si nosotros vemos un poquito del contexto, ahorita estábamos en el capítulo 4 de Mateo, pero si nosotros vamos al capítulo anterior, nosotros encontramos un suceso que es trascendental en la vida de Jesús. ¿Alguien sabe cuál es ese suceso? ¿Alguien lo recuerda? Ahí lo tiene en la boca, la hermana. El bautismo, ¿verdad? Dice la palabra en un relato muy hermoso, ¿verdad? Porque a mí me gusta imaginármelo cómo habrá sido Juan el Bautista, que era un hombre de Dios. Él tenía, ¿se acuerdan ustedes que desde el vientre, cuando María se topa con la mamá de Juan, con Elizabeth, en los vientres sucede una conexión? De manera que él tenía testimonio de quién era Jesús. Era un día normal, Juan estaba bautizando en el río, pero de repente aparece una persona con una esencia, con una forma de ser en su espíritu que era diferente, que marcó la diferencia, marcó otra cosa en ese lugar. Yo me lo imagino a Juan sumergiendo algunos pocos cuando de repente siente algo, ¿verdad? Como cuando uno siente la presencia de Dios. Entonces Jesús se acerca para ser bautizado. Juan le dice: es que esto debería ser al revés, tú me deberías de bautizar a mí. Pero el Señor humildemente, para cumplir las Escrituras, le dice: debe ser de esta manera. Dice la palabra que Juan le bautiza. Y entonces recuerdan ustedes, ¿verdad?, que el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende, ¿verdad?, en forma de una paloma. Y entonces desde ese momento dice que el Espíritu Santo reposó a otra dimensión sobre Jesús. Hay algunos comentaristas que dicen que no podemos decir que antes del bautismo el Espíritu Santo no estaba con él. Pero en lo que todos concuerdan es que a partir de este momento el Señor Jesús fue llenado del Espíritu a otro nivel. Ahora yo quiero que le diga algo a la persona que tiene la par. Quiero darte la buena noticia, que ese nivel de Espíritu Santo que recibió Jesús
es el que tú y yo tenemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Veamos cómo menciona este pasaje en Lucas 4, que es una forma similar de decirlo. Dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo este tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces, a mí me gustaría, ahorita estamos a nivel de introducción, que nosotros podamos observar 4 cosas que sucedieron acá, o 4 cosas que son importantes. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría decir, hermanos, que para que nosotros podamos soportar la tentación, debemos estar llenos del Espíritu. No hay otra manera. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu, eso va a ser como una carretera a alta velocidad a ir a fracasar, a ir a caer. Pero, hermanos, nosotros no hemos sido llamados a perder la batalla en la tentación. Nosotros hemos sido llamados a vencer, a conquistar. Pero para poder conquistar, nosotros debemos de estar llenos del Espíritu. Y hay algo muy especial en Filipenses 2. La palabra dice que nuestro Señor Jesucristo no se valió de ser Dios prácticamente, o de ser igual a Dios, sino que Él, yo se lo voy a parafrasear lo que quiere decir ese capítulo. El Señor decidió ser un hombre común y corriente como nosotros, dependiendo totalmente del poder del Espíritu Santo para poder vencer. Y de esa manera fue que Él pudo vencer el pecado, porque el Señor Jesucristo fue el único ser humano que nunca pecó. ¿Cómo lo hizo? Porque algunos pueden decir, sí, pero el Señor, porque era Dios. Claro que sí era Dios, pero Él decidió, nos dice Filipenses, que teniendo toda la capacidad, teniendo toda la potestad, y si Él quería actuar como Dios, Él decidió someterse a una carne humana, someterse a las luchas que nosotros enfrentamos, y para poder vencer, Él le pidió al Espíritu Santo que le llenara. Fíjense cómo el Señor nos va modelando un estilo de vida a nosotros, ¿verdad? De humildad, porque Él no tenía necesidad de eso, pero Él decidió hacerlo por amor. Y dice Hebreos 14:15 que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos comprende, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una tentación, ¿verdad? Cuando las hermanas van ahí por ese centro comercial y ven esa cartera y los ojitos brillan, ¿verdad? Y usted sabe que no la debe de comprar. Bueno, esas son tentaciones que quizás no son pecaminosas, pero a veces, ¿verdad? Pero hay momentos que somos tentados, hermanos, a hacer algo. Somos tentados a contestar algo. Fíjense que ayer le estaba contando al pastor Quique de Santa Ana, porque estaba con él, una ocasión en la que me tocó ir a ministrar a una vigilia, a una iglesia, y viera que el pastor, cómo me faltó el respeto en esa oportunidad. Yo tuve que estar muy lleno del Espíritu, hermano, porque me pedía las cosas, pero de una forma así como violenta, golpeada. Y habíamos acordado que yo iba a hacer, porque era lejos, en un pueblo. Yo le había pedido a él que me soltara a las 9 de la noche, porque yo tenía que manejar de regreso. Y el hermano, ya le ibas a decir el ingrato, pero el hermano me despachó a las 11:30 de la noche. Y como hay momentos donde nos vemos tentados a responder, a decir cosas. Entonces la Biblia dice que cuando tenemos esa tentación, nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, nos compadece. Él sabe de qué es lo que está pasando, porque Él vivió esas tentaciones, pero Él nunca pecó. Entonces el mismo Espíritu, hermanos amados, que empoderó a Jesús para vencer, es el mismo Espíritu que nos empodera a nosotros. Puede decir conmigo, ese mismo Espíritu me empodera a mí. Otro principio que podemos ver de esto, hermanos, creo que me había saltado uno: la tentación es constante, es todos los días, ¿verdad? Fíjense que algunas personas piensan de que en este tiempo de ayuno que el Señor tuvo, Satanás llegó una ocasión, digamos, llegó una hora a molestarlo o una mañana a molestarlo. Pero realmente lo que dice el capítulo de Lucas es que durante los 40 días Satanás se presentó constantemente para ver si lo hacía caer. Hermanos, debemos de saber de que nuestro enemigo trabaja, ¿verdad? A veces nosotros nos damos ciertas vacaciones, ¿verdad? A veces me pasa a mí, yo voy a hablar por mí, no por ustedes, pero nos mandan el tiempo con Dios y a veces uno dice, hoy no lo voy a hacer, mañana contesto 2 seguidos, ¿verdad? Yo quiero decirle que el enemigo no se da ninguna licencia.
Todos los días Él está trabajando. Entonces la tentación es de manera constante. Todo el tiempo Él va a buscar ocasión para que nosotros caigamos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una realidad. El enemigo fue vencido en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Significa que Él no tiene más poder que el que nosotros le confiramos. Entonces Él va a estar día a día tratándonos de convencer para que nosotros hagamos lo que no le agrada al Señor. ¿Qué otra cosa podemos ver? La tentación, hermanos, funciona al menos de 3 diferentes maneras. En primer lugar, Satanás puede obrar a través de nuestros propios deseos, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos qué son esas cosas que nos llaman, que no son de acuerdo al diseño de Dios, y Él nos estimula a través de esos deseos, ¿verdad? Como le digo, cada quien sabe. Entonces Él puede traer cosas que aparezcan, por ejemplo, si usted va manejando, de repente su atención se fija en algo que usted no debe de ver, o un lugar que usted no debe frecuentar, o de repente si quizás alguien tiene la tentación de agarrar algo que no le pertenece, se dan las condiciones para que de manera factible en el lugar del trabajo usted pueda tomar eso, para que usted pueda participar en algo que no sea legal. De diferentes maneras el enemigo puede estimular, y nosotros tenemos que estar listos a eso, porque si hay algo que en el 2023 está a la orden del día, son los estímulos. Cualquier película que usted vea está llena de estímulos. A mí me dio risa un amigo pastor con el que hablábamos y me dice, fíjate que yo en la congregación, yo animo a la gente, ¿verdad? Porque la gente se tiene que entretener también, pero dice que él les predica y les dice, si va a haber series, mire de las coreanas, dice, porque ahí apenas se dan un besito y ya se separan, dice, por el tipo de cultura que ellos tienen. Y es cierto, hermanos, ahora una serie, una clasificación que sea de 13 años, ya tiene cosas que antes eran para 15, para 16 años. Quiere decir que el nivel de tolerancia cada vez es menos. Es más, perdón, se tolera, no, ¿cómo sería? Tenemos más tolerancia a lo que no es correcto. Y va bajando, ¿verdad? Ahora una película para mayores de 16, uno sabe que eso es un Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Uno lo va a ver bajo su propio riesgo. Entonces, eso es una cultura llena de estímulos, y nosotros debemos de estar despiertos a saber que el enemigo nos va a estimular, porque el gran deseo del enemigo es que nosotros pequemos, hermano. ¿Para qué? Para que estemos separados de Dios, para que no podamos escuchar la voz de Dios. No levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros cuando pecamos y de repente sale la situación de tomar una decisión, nuestro espíritu no está alineado con el Señor, no podemos adivinar correctamente? A mí me dio risa un video que apareció por ahí en Instagram, pero que lo vi, que dice, cuando te cae un mensaje y está un muchacho bailando en una discoteca, ¿verdad? Tomando y todo, y le cae un mensaje, mañana te toca predicar, le dice. Y él se preocupa, ¿cómo voy a hacer? Entonces, cuando alguien está totalmente estimulado en lo que no es del Señor, no puede fluir en el propósito de Dios para su vida. Hermanos, a mí me ha pasado tantas veces que quizás ese día yo no me siento tan fuerte espiritualmente, quizás ese día yo no tengo el mismo deseo de orar, y de repente me cae una llamada de alguien que necesita que yo ore por él, o de alguien que me dice, fíjate que tengo esta situación, ¿qué me aconsejas tú en esto? Entonces yo digo, qué necesario es que nosotros estemos calibrados con Dios y que nuestros estímulos no respondan a los estímulos del enemigo, para que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios les ha llamado a hacer algo? Entonces tenemos que estar listos. En segundo lugar, también la tentación funciona en que Satanás puede influenciar a otras personas para hacernos caer. Usa a otras personas, ya no estímulos, sino gente que va a venir y de repente nos va a invitar a hacer cosas, ¿verdad? De repente usted va a conocer unos amigos que le van a llevar a hacer algo que no debe, o de repente tiene algunos contactos que quizás no van a hacer algo indebido a un lugar o a tomar algo, pero es un círculo de murmuración y entre todos se acaban a medio mundo, y de repente usted está en un ambiente tóxico, ¿verdad? Entonces Satanás ha influenciado a esas personas, o gente que no le llena de fe, por ejemplo, y usted empieza a desarrollar una mentalidad diferente, de poca fe, por la gente con la que se está rodeando. Pero también hay gente que directamente le va a invitar a hacer lo que no es correcto, le va a invitar a hacer lo que Dios no le ha llamado a que usted haga, ¿verdad? Y esto puede suceder, por ejemplo, recuerdo cuando estaba muchacho en la Biblia, Amón, ¿se acuerdan? Que estaba enamorado enfermamente de su media hermana Tamar, y dice que estaba como enfermo de amor, que no comía, que estaba como deprimido, y entonces apareció ahí una mala junta, ¿verdad? Su medio primo, su amigo Jonadab, y le dio toda una estrategia para hacer que su hermanastra, su media hermana,
viniera a su habitación y él pudiera abusar de ella. Diga conmigo, una mala junta, una mala compañía. Y tenía una habilidad de hablar de parte de Satanás, pero qué especial, ¿verdad? Con estrategias, con todo, y el otro le hace caso y se dio eso lamentable que no tenía que haber sucedido. Entonces, tenemos que tener cuidado porque también Satanás puede influenciar a personas para que nos hagan caer. Este es otro punto importante, hermanos. Satanás puede ser que nos mienta, provocando inestabilidad en nuestra vida y como resultado hacemos cosas pecaminosas. Me gustaría mencionar el ejemplo de Eva en el jardín del Edén. El Señor había creado todo perfecto. Ellos estaban en un ambiente impecable, ¿verdad? Algo nuevito, recién hecho, puro, con la presencia de Dios. Dice, Génesis describe que cuando salía la brisa de la tarde, el Señor caminaba con ellos. Imagínense qué hermoso poder caminar, platicar con el Señor de tantas cosas que se pueden hablar con Él en una comunión sin ninguna interrupción. Pero llega la serpiente y siembra una idea en el corazón de Eva, y la idea era esta. Le dice que Dios no quería que ellos comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque entonces ellos iban a ser como Él, conociendo el bien y el mal, iban a vivir para siempre. Entonces, la mentira que está sembrando la serpiente en el corazón de la mujer, en esencia es que Dios no es bueno, porque Dios les está privando de algo que ellos necesitan tener y conocer. Y fíjense cómo es el nivel de engaño, porque ellos de hecho estaban destinados para vivir para siempre. El ser humano está diseñado para vivir para siempre. En el momento que nosotros, hermanos, dejemos de respirar en este mundo, nosotros no vamos a perecer, vamos a seguir viviendo para siempre. Unos en la presencia de Dios y otros para siempre alejados de la presencia de Dios. Pero hay eternidad, la Biblia dice que hay eternidad en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios, si nosotros observamos el corazón de Dios, ya cuando ellos pecan, el Señor los tiene que expulsar del jardín. Y hay gente que puede decir, qué bárbaro Dios, qué severo, ¿verdad? El castigo que les aplicó, los apartó para siempre. Pero ahí vemos la bondad de Dios, porque Dios no quería que ellos eternamente vivieran condenados. Entonces los apartó de esa situación. Entonces vemos cómo hay una mentira que siembra el enemigo en Eva, y en esencia es Dios no es bueno, hermanos. Ahora, esa mentira sigue funcionando en nosotros cuando nosotros empezamos a desarrollar pensamientos que vienen influenciados por el enemigo, como por ejemplo, nosotros empezamos a creer que merecemos más. Yo sé que nosotros vamos de gloria en gloria y que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, pero el problema es cuando yo tengo una desesperación en mi corazón y yo empiezo a decir, no, es que yo mereciera más, pero Dios no me lo da, ¿verdad? No me responda, pero quizás algunos hemos tenido pensamientos como esos, ¿verdad? No tengo contentamiento con lo que hasta ahora el Señor me ha dado. Y yo empiezo a decir, sí, verdad, el Señor me dio esta casa, pero falta lo demás. Y si no me lo iba a dar completo, ¿para qué me lo dio? O sea, siento que merezco más. O de repente empiezo a desarrollar pensamientos como, es que yo, ¿por qué nací en este país, hombre? O sea, todo estaría tan perfecto si hubiera nacido allá más en el norte, vea, con una piel más chelita, ¿verdad? Más especial, vea, un poco más fino. Todo sería diferente si yo no hubiera nacido aquí. Estuve en una cena donde estábamos junto con una familia y una de las personas asistentes empezó a hablar inglés, de esa gente que piensa que nadie entiende inglés aquí en el país. Entonces empiezan a hablar entre ellos porque piensan que nadie les comprende. Y estaba maldiciendo El Salvador, hermano. Decía, yo odio este país, le decía, creo que a su esposa o a su hija. No sé por qué nací en este país de lo que se le ocurra, y maldecía el país. Hermanos, hay gente que tiene pensamientos así. ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Verdad? ¿Por qué esta apariencia que tengo? ¿Por qué no fui diferente? ¿Verdad? Otras características a las que tengo. Y esas son semillas que el enemigo siembra a fin de que tú y yo sintamos en nuestro corazón que Dios no es bueno. Si tan siquiera yo fuera como fulano, ¿verdad? Que tiene esas capacidades en el trabajo para hablar y la gente lo quiere, o cómo se le dan los negocios a esta persona. ¿Por qué yo no soy así, verdad? Qué bárbaro Dios, ¿por qué me hizo nacer el Señor si no me dio el paquete completo? ¿Verdad? Vine aquí como dice el pastor, a sufrir en esta vida y a llorar y a lamentarme. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque el enemigo va a querer poner una semilla
que se llama Dios no es bueno. Pero yo quiero que usted declare conmigo fuerte: Dios es bueno. Otra vez, como que usted lo crea: Dios es bueno. Ahora mire hacia arriba, levante su mano y dígale: Señor, no me debes nada. Dígale: yo te debo todo a ti. Amén. Entonces nosotros debemos de aprender a cachar en el aire cuando vienen esos pensamientos de inconformidad. Pienso que hay una inconformidad que puede ser positiva. Es decir, usted hace un análisis de cómo está llevando su vida y usted puede decir: yo puedo rendir más, yo puedo esforzarme más, Dios me puede bendecir, yo puedo avanzar. Pero siempre la Biblia nos anima en Filipenses 4:6, uno de mis versículos favoritos, que dice que nosotros no debemos de afanarnos por nada, sino presentar toda necesidad en oración. Pero dice ¿cómo? Con acciones de gracias, con ruego, con súplicas. No ser conformistas, pero tampoco ser desagradecidos y permitir pensar en ningún momento que Dios no es bueno, porque Él es bueno. Dios no tiene bondad, Dios es bueno, Dios es bondad. Amén. Otra forma que podemos decir que Jesús pudo vencer la tentación, o hablando para cerrar este tema de introducción de cómo fue que Jesús enfrentó esta tentación, es que Jesús venció la tentación en un lugar totalmente hostil, en unas circunstancias complicadas. Sí, ese es, en circunstancias complicadas, ¿verdad? Adán y Eva cayeron en condiciones que eran mucho más favorables para no caer. Pero Jesús venció, reprendo al enemigo. Jesús venció en condiciones que eran difíciles para cualquiera de nosotros. Entonces, si nosotros hacemos como una comparación, nosotros vamos a ver que Adán tenía la factibilidad de que él tenía contacto con Dios persona a persona. Lo podía ver, lo podía escuchar. Pero Jesús, como había decidido someterse, como yo les expliqué hace un momento, a la condición humana, él tenía contacto con Dios a través de la oración. Y hermanos, orar es una cosa aprendida, orar es un arte. Porque una de las cosas que va a suceder cuando nosotros oramos muchas veces es que vamos a percibir en momentos que Dios no nos está escuchando. O vamos a percibir que en el cuarto donde estamos buscando a Dios nada está pasando. Y cuando nosotros aprendemos a vencer esa barrera, vamos a enfrentarnos a lo sobrenatural de Dios. Para mí, los últimos tiempos han sido tiempos de aprender a entender esto. Tú estás en tu carro, que ha sido mi experiencia. Tú estás en tu carro, te apartas un momento y empiezas a orar por algo. Pero uno siente que no está pasando nada ahí. Hay momentos donde uno siente que la presencia de Dios está ahí. A mí a veces, les confieso una intimidad, cuando la presencia de Dios está fuerte en un lugar, yo siento como una corriente por la espalda. Y cuando eso sucede, yo digo: el Señor está en este lugar. Pero hay momentos que Dios está en el lugar y no me lo hace sentir. Hay momentos que tú estás orando y no pasa nada, aparentemente. Pero cuando tú has sembrado en ese tiempo de oración, en esa práctica de oración, más temprano que tarde, tú vas a ver la respuesta. Y tú vas a decir: pero yo estaba en esa habitación, yo estaba en ese cuarto y sentí que nada pasaba. Pero yo quiero decirte que sí, algo está pasando. Tu Dios está escuchando. La palabra dice que cuando nosotros oramos según la voluntad de Dios, Él nos escucha y Él nos responde. Pero hermanos, aprender a orar es un arte, ¿verdad? Es un arte de resistencia, es un arte de no desistir. Porque a veces empezamos a orar esperando que las situaciones cambien, pero no nos damos cuenta que los que estamos cambiando somos nosotros. Entonces Jesús había aprendido ese arte, pero era más fácil para Adán, porque Adán sí podía platicar directamente. Tenía una respuesta inmediata de lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces era más fácil. Adán no estaba ayunando, no estaba afligido en su cuerpo, no lo necesitaba para estar cerca de Dios, porque la presencia de Dios no tenía ninguna barrera. Jesús estaba ayunando. Jesús necesitaba desconectarse de toda la realidad que estaba pasando acá para entender la voluntad de Dios. Su cuerpo estaba afligido. Dice la Biblia que tenía hambre. Hay comentaristas que dicen que Jesús llegó a un punto que casi moría de hambre. Hay algunos estudiosos que lo dicen así. Vemos que en el mundo de Adán, cuando él se enfrenta a la posibilidad de vencer o no vencer el pecado, Satanás no tenía ningún dominio sobre el mundo, no tenía ninguna autoridad. Pasaba por ahí por el jardín, pero él no tenía ninguna influencia. Pero cuando Jesús fue tentado, Satanás ya era el príncipe de este mundo. Satanás tenía autoridad, tenía derecho legal. Adán está en un jardín hermoso, tiene toda la comida a su disposición,
los mejores paisajes que a usted se le puedan ocurrir, ahí estaban en ese lugar. Era una cosa preciosa. El Señor estaba en un desierto, en condiciones terribles, de calor extremo, frío extremo, nada de comida, nada de agua. Me imagino que Adán tenía su manantial ahí de agua de nacimiento que podía tomar cuando él quisiera. Adán estaba en un mundo perfecto, Jesús estaba buscando al Señor en un mundo caído. Entonces la victoria de Jesús en la cruz inició en el desierto, hermanos. Si Jesús no hubiera vencido en este momento de desierto, no hubiera podido seguir avanzando, pero el Señor nos dio un ejemplo que se puede vencer la tentación en cualquier escenario que nosotros nos encontremos en nuestra vida. Entonces, aunque el Señor es nuestro pastor y el Salmo 23 dice que nada nos faltará y nos hará pasar por pastos delicados, también el Señor y el Espíritu nos van a guiar a momentos en el desierto para que seamos tentados. Eso decía el versículo anterior, que decía que el Señor, motivado por el Espíritu, fue a este lugar para ser tentados. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos ha dado voluntad. ¿Cuántos tienen voluntad aquí? Por cierto que una vez yo escuché una alabanza de tan romántica que querían hacer la letra. Le decían al Señor: Señor, ya no tengo voluntad, porque todo te lo entregué a ti. Yo sentía como una inconformidad con esa letra, porque es más hermoso que teniendo voluntad escojamos servirlo y no somos robots. Entonces el Señor, que quiere que nosotros genuinamente le busquemos de nuestra propia voluntad, que venzamos, que podamos conquistar lo que Él nos ha llamado a conquistar en nuestra vida. Entonces vemos eso, el Señor inició su victoria en el desierto. Jesús pudo siempre vencer porque Él tenía una palabra, hermanos, en su mente. Siempre Él estaba lleno de la palabra. Hay un versículo que no lo tengo aquí, pero es Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Dice ahí en ese versículo que cuando nosotros tenemos abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones, es decir, en nuestro pensamiento, de nosotros va a salir alabanza a Él. Pero cuando vienen situaciones difíciles, a veces lo que sale no es alabanza, ¿verdad? Es todo tipo de reacciones menos alabanza al Señor. Pero me encantan estos que sí le incluí ahí. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué le parece si lo lee conmigo? En mi corazón he guardado. Amén. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Mateo 4. Que a cada tentación que Satanás le trajo al Señor, Él tenía un versículo listo, o tenía una porción de la palabra para hacer frente. Salmo 119, 104:5 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, diga conmigo, todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? No nos podemos dar nosotros el lujo, ¿verdad? Y yo les digo esto a mi renuevo y creo que les caigo mal en cada reunión que se los digo, pero nosotros, les voy a caer mal ahora a ustedes también, a todos en conjunto. No nos podemos dar el lujo de un día sin la palabra de Dios. ¿Verdad? Les caí mal, ¿verdad? Dígale a su hermano: no te puedes dar ese lujo. Porque somos llamados a conquistar, hermanos. Somos llamados a vencer. Entonces, ¿qué hacía el salmista? Dice que guardaba palabras. Tenía herramientas en su pensamiento para que cuando algo viniera a incitarle, cuando algo viniera a influenciarle, cuando viniera una invitación que era inadecuada, él tendría cómo poder responder a eso. ¿Qué problema es cuando viene la invitación, cuando viene el impulso, la tentación y nosotros estamos desprotegidos totalmente? Entonces nosotros vamos a ir seguros a fracasar. Pero si nosotros, hermanos, de sus mandamientos adquirimos inteligencia. ¿Y qué es esta inteligencia, hermanos? Vivir como Dios quiere que vivamos. Hermanos, si la mayoría de cosas negativas que nos suceden es porque nos desconectamos del Señor, porque nos desconectamos de lo que Él quería para nosotros. Fíjense que estábamos en un desayuno con el profeta Maynor Barrios, ¿cuántos lo recuerdan? Que estuvo hace poco. Y él, así como se mueve poderosamente en el ministerio profético, también Dios lo ha levantado mucho en el área de los negocios. Y ya ven que Betuel, como le gusta todo este tema, estaba platicando y le decía: profeta Maynor, pero ¿de dónde usted ha aprendido? Ahí usted ha estudiado en algo de negocios, porque él se mueve mucho en este rubro de la construcción, de bienes raíces. Y me impactó la respuesta, le dijo: fíjate, le dice Betuel, que yo lo que he aprendido el Señor me lo ha dicho, le dice.
Yo, así como Dios me habla para darle una palabra a alguien, de repente yo siento que Dios me da una instrucción y en su palabra me ilumina algo y yo tengo una dirección para caminar en los negocios. Miren, ese hombre tiene una de testimonios. Un día que ustedes se pudieran sentar a hablar con él, van a salir ahí revolucionados de todos los testimonios que él tiene. Pero en una ocasión, uno de los que recuerdo ahorita es que él cuenta que el Señor le dice: haz unos planos, haz un diseño para un edificio. Hace el diseño muy bonito y le dice: Señor, ¿y ahora qué? Maneja El Salvador, le dice. ¿A dónde? Vos manejá y yo te voy a indicar. Entonces viene acá y creo que por Santa Elena encuentra un lugar. El Señor le indica exactamente dónde llegar y dice: busco al gerente general, traigo un diseño para él. Todo siguiendo la instrucción de Dios. Entonces resulta que la gente de ese lugar, que era una constructora, estaban esperando a una empresa que le llevara un diseño. Entonces ellos creyeron que él llegaba de esa empresa. Y la gente de esa empresa nunca apareció. Y cuando están platicando le dice: mire, y la empresa de ustedes, le dice: no, yo no vengo de esa empresa. Y entonces, ¿cómo usted ha venido acá? Y ella le dice: es que a mí Dios me mandó, le dice. Mire, pero es que este es el diseño exacto. Y para no hacérselos largo, se dio todo un proyecto. Y construyeron algo aquí. El profeta fue bendecido. Hermanos, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. O sea, no solo es la habilidad para no caer en el pecado, es la palabra. A nosotros nos ayuda para todo, hermanos, para tener que decir, para saber cómo consolar, para saber cómo abordar una situación con alguien, para avanzar en lo que Dios nos ha llamado. Entonces es importante, recalco, que nosotros podamos tener esos pensamientos del Señor en nuestra mente. Entonces ahora quiero que veamos detalladamente cómo sucedió que el Señor pudo ir venciendo a cada idea que el enemigo le trajo. Y me gustaría empezar diciendo, hermanos, de que el enemigo nunca nos va a tentar con algo que no sea atractivo para nosotros. Por ejemplo, yo le puedo poner ahorita una gran pieza de sandía enfrente y a usted no le gusta la sandía, no hay problema. Yo, bendito Dios, el pan dulce no es un problema para mí. Si yo estoy haciendo una dieta y me ponen pan dulce, eso no es un problema para mí. Póngame una bolsa de nachos y ahí sí, hermano, yo voy a batallar. Pero cuando algo no es tentación para usted, pues ¿para qué le van a mostrar eso? Entonces, todo lo que el enemigo le mostró al Señor en alguna manera era tentación para el Señor. Dice versículos 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la tentación? La tentación va directamente a la identidad del Señor, ¿verdad? La mentira o lo que el diablo le está proponiendo ¿es verdad o no lo que están diciendo de ti? O sea, de plano, vos sos el hijo de Dios. De plano, o sea, ¿no será que te has inventado algo, que has creído algo que no es? ¿Eres el hijo de Dios realmente? Jesús podría haber dudado. Bueno, yo estoy en esta situación aquí, ¿de verdad soy hijo de Dios? Y hermanos, y esto parece como tan extraño esa pregunta, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿realmente será que soy hijo de Dios? No, igual no levante la mano. ¿Cuántos han dudado alguna vez? Y si yo muriera hoy, ¿será que me fuera para el cielo? Hay momentos que son como de incertidumbre, o hay momentos donde usted va a decir: ¿será que el Padre me ama? ¿Será que el Padre tiene cuidado de mí en esta situación? ¿Será que Dios me ama tanto como su hijo para sanarme o para proveerme esto? Era una tentación para el Señor, para demostrar que era, y entonces interrumpir. Hermano, nosotros no necesitamos demostrarle nada a nadie. Él es nuestro Padre y nos ama. Amén. Y Jesús estaba seguro de eso. Mire la respuesta que le dice a Satanás es: yo soy hijo de Dios porque su palabra lo dice. Puede decir conmigo: yo soy hijo de Dios. Y si es mujer, yo soy hija de Dios porque su palabra lo dice, hermano. Y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, mi identidad está fundamentada en lo que salió de la boca de Dios. Hermano, y de la boca de Dios ha salido que usted antes, diga conmigo, antes estaba muerto en delitos y pecados. Usted antes pertenecía al reino de las tinieblas, pero ahora no, hermano. Ahora usted es otra cosa. No se ve así nomás, ahora usted es otro volado, ¿verdad? Es otra historia. Usted es hijo de Dios, hermano. Usted ha sido comprado con la sangre del Cordero.
Usted tiene una mesa y tiene una silla que tiene su nombre. Y ese lugar, como le dijo Jesús a Marta, María ha escogido la mejor parte y esa no le será quitada. Hermano, lo que Dios ha dicho para usted no le será quitado. Lo que Dios le ha dado a usted no le será quitado porque usted es hijo de Dios, hermano. Jesús sabía esto, por lo tanto, él no resbaló en esta tentación. Ahora, fíjese, otra cosa que el enemigo lo trae es la necesidad. Y esto quiero explicarlo porque la necesidad es tremenda, hermano. La necesidad del enemigo la usa de una manera tan fuerte porque dice que Jesús está con hambre. No es mentira, Jesús está con hambre, son 40 días sin comer. Hace poco supimos de un pastor que lo intentó y por el día 20 y tanto falleció. Por cierto, doy el comercial, a menos que usted tenga como una forma de evidenciar que Dios se lo dijo y sea algo especial, de verdad, métase a un ayuno como este. Pero esta no es una invitación si Dios no le ha dicho a meterse en algo como esto, ¿verdad? El Señor estaba preparándose para su ministerio, era algo poderoso, ¿verdad? Pero no se vaya a meter a 40 días para que le salga el novio o la novia, ¿verdad? No es para eso. Pero Jesús estaba preparando para su ministerio. Tenía hambre. ¿Y cuál es la necesidad? Si no comes te vas a morir de hambre, ¿verdad? Y necesitamos que no te mueras, ¿verdad? Come, aliméntate. O a veces si no resuelves esta necesidad, acomode el lugar, vas a perecer. Hermanos, y así es la necesidad, ¿verdad? Hay veces de que la necesidad nos va a decir, bueno, pero yo tengo que resolver este problema de dinero, acomode el lugar, ¿verdad? Se lo voy a prestar a esta fulanita que es prestamista, ¿verdad? Y usted se va a meter en un gran problema por la necesidad. Usted se va a ver en momentos de mucha tentación por la necesidad. Pero hermanos, debemos aprender a entender que yo no dependo más del pan que de lo que dependo de la boca de Dios, de los planes de Dios. Sus necesidades y mis necesidades están en las manos del Señor. ¿Cuál es la tentación? A resolver ya, porque creemos que no vamos a aguantar. En septiembre del año pasado, hermanos, yo no puedo dar mucho detalle, pero yo participé en un retiro que se llama Legendarios. Es una cosa extrema para hombres y no hay forma de hacerlo si no es dependiendo del Señor. Pero aquí estoy, hermano, con todo y mi púlpito que ando cargando, les doy testimonio que estoy luchando para bajarlo, pero me aventé esa montaña, hermano. No les puedo decir la cantidad de kilómetros que caminé, porque quiero que varios de ustedes vayan, ¿verdad? Aleluya. Entonces, no les puedo dar mucho detalle porque es prohibido, hermanos, pero caminé toda la montaña. Solo le voy a decir que subir el volcán de Santa Ana es un juego de niños a la par de lo que hicimos. Y entonces, algo que aprendimos en eso es la capacidad que tenemos de resistir. Todos tenemos una capacidad de resistir, más allá de la que usted mismo se imagina. Hermano, usted es fuerte, tiene la capacidad de resistir, de aguantar, pero la necesidad le va a decir que usted necesita resolver ya, porque ya no se puede, tiene que ser hoy, ¿verdad? Ese dinero lo tengo que conseguir hoy, esa oportunidad se tiene que dar hoy. Y a veces Dios lo que quiere es que usted aprenda a depender y a esperar. Pero ¿cuánto nos cuesta esperar? ¿A cuántos les gusta esperar, hermanos? Me acuerdo la primera cita con Vilma, la hice esperar 1 hora, hermano. Esa mujer estaba ahí, fuego consumidor, hermano. Porque no nos gusta esperar, a nadie nos gusta esperar, ¿verdad? Sí. Yo veo de cerca, por ejemplo, con Oscar, ¿verdad? Oscar tiene una cualidad que él es puntual. Gerson también es puntual. Y cuando alguien llega tarde, es que molesta, hermano, molesta. Pero hay momentos que Dios quiere desarrollar nuestra paciencia. Y que usted no resuelva y se vaya a meter en un problema que no es necesario. Entonces, Jesús necesitaba comer, necesitaba alimento, pero él estaba en un proceso para aprender a depender del Señor. Entonces, mis necesidades están en las manos de Dios. Un ejemplo rápido, está Israel en una situación contra los filisteos. Los filisteos están ganando y el rey Saúl se desespera y entonces él piensa que puede usar a Dios como un amuleto de la buena suerte, como un accesorio cuando está en problemas, y se apresura y ofrece un sacrificio que no le correspondía a él, sino que solo a los sacerdotes.
Se le dijo que esperara, que venía el profeta Samuel a ofrecer el sacrificio para que el Señor les ayudara, pero él se desesperó porque dijo, tenemos la necesidad de ganar esta batalla. ¿Qué pasó, hermanos? Todos sabemos. El Señor le dijo ahí por primera vez, por como esto hiciste, yo te voy a desechar y voy a levantar un hombre mejor que tú. ¿A cuánto les gustaría que Dios les hable y les diga, Wendy, voy a levantar una mujer mejor que tú? Olvídate de mí. Imagínense esa palabra. ¿Por qué? Por desesperado, hermano. Diga conmigo, por desesperado. Entonces, tenemos que tener cuidado. El enemigo va a tentar nuestra identidad y nuestro sentido de necesidad. El enemigo te va a tentar para que escuches la voz de esa necesidad en todo momento, pero lo que debemos escuchar es la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios. Número 2, el enemigo tentó a Jesucristo para que no dependiera de él. Dice, el diablo le llevó a la ciudad santa, lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es una tentación para que él no dependa del Espíritu. ¿Cuál es la mentira? Bueno, como ahí estaba, yo te preguntaba si eras el Hijo de Dios y tú me respondiste que sí. Entonces, bueno, ya que eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás tan limitado? ¿Por qué tienes que estar dependiendo a que te sostenga el Señor? Si tú eres el Hijo de Dios y tú eres Dios, ¿por qué estás tan limitado? ¿Por qué te estás esforzando para pagar un precio tan alto? El enemigo diciéndole a Jesús, ¿por qué estás aguantando esta hambre? Tú no tienes necesidad de eso. Tú eres Dios, ¿por qué no solo ordenas que pasen las cosas? Si tú sabes, y podría ser para nosotros, hey, si tú sabes cómo provocar las cosas, ¿por qué dependes que Dios te lo dé? Si tú eres tan bueno para hablar, si tú eres tan bueno para resolver, si tú eres tan bueno para hacer esto y lo otro, ¿por qué dependes que Dios lo haga? Pero el Señor le dice, y su salida victoriosa es que la identidad de él estaba firme en decir, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Satanás, ¿de qué me estás hablando? Es cierto, yo soy Dios, pero yo he decidido depender de él como su hijo, y entonces no es que yo esté como limitado, yo he decidido por amor hacer esto para poder vencer. Es lo que el Señor le está diciendo. En nuestro caso, aunque a veces sabemos cómo resolver algo, hermanos, puede ser que sea en el campo de donde usted es un experto en el trabajo que usted hace. Pero hay una palabra especial que dice en Juan 15 que cuando nosotros estamos separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, aprender a depender del Espíritu. Otra tentación, que es la que veíamos en el principio, es la pregunta, ¿es Dios bueno realmente? En esta situación que estoy viviendo, ¿es Dios bueno? ¿Estoy con un diagnóstico? ¿Estoy con una amenaza? ¿He perdido a alguien? ¿Podría ser lo que nuestro hermano está viviendo ahora? ¿Es Dios bueno? Es una tentación que puede venir. Sabíamos de alguien que de repente un familiar se levanta en contra de él y hace un escándalo y empieza a acusarle falsamente y crea una tensión en la familia y se le acusa a esta persona de cosas que no son. Y uno dice, bueno, si yo estoy sirviendo a la gente, si yo me estoy esmerando y me pasa esto, ¿es Dios bueno? ¿Puedo corroborar la bondad de Dios en esto? ¿Verdad? Estábamos avanzando para conseguir esto y lo otro y de repente se cae la oportunidad. ¿Es Dios bueno? ¿O me costó tanto conseguir el vehículo y saliendo de aquí me pegan y me lo destrozan? ¿Es Dios bueno? Hay tentaciones a nuestro pensamiento que van a venir de eso. Y yo quiero decirle, hermano, que en el momento que empezamos a albergar la posibilidad de que Dios es, aunque sea un poquito, no tan bueno como realmente es, ahí ya no fuimos en un hoyo que no vamos a poder salir. Hermano, Dios es bueno. Y Él necesita poner nuestro corazón a prueba para que nosotros podamos entenderlo y conocerlo, hermanos. Nosotros no debemos poner a prueba el amor del Padre. Es que Él nos ama, hermanos. Pero recordemos que estamos en un mundo que está influenciado por el mal. Estamos en un mundo, hermanos, que no responde a los valores de Dios, y como hijos de Dios no estamos exentos de esas cosas. Con la alimentación, hermanos, yo veía una imagen, decía, una imagen de la playa en los 70s, todos con un cuerpo muy esbelto, sin teléfono, disfrutando. Dice, este era el mundo en los 70s. Y ponen una imagen de ahora, ¿verdad? Unos cuerpos ya en mala salud. El alimento que hay, todas las ondas telefónicas que nos pasan por todos lados, que no vemos. No estamos exentos de lo que pasa en este mundo. Pero la bondad de Dios no está en juego, hermanos.
Dios tiene esa capacidad extraordinaria de transformar esas cosas tan terribles en oportunidades para nosotros, sus hijos, para que podamos avanzar. Entonces yo no necesito hacer nada para demostrar que Dios es un Padre que me ama. Dice Nahum 1:7, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Un ejemplo bíblico que podemos ver es David, que en un momento se le mete en su idea hacer un censo para ver con cuánta gente cuenta para poder vencer las batallas. Cuando toda la vida Israel fue un pueblo que si tenía una victoria es porque Dios estaba con ellos. En aquella oportunidad que los filisteos robaron el arca, dice que la llevan el arca y ellos eran capaces para vencer. En un momento van venciendo, pero de repente Dios se aparta de ellos y empiezan a perder. Es decir, en un momento Israel tenía armamento, tenía gente, pero Dios no estaba ahí, perdían. Y habían batallas donde eran poquitos. Con Gedeón eran 300 contra tantos miles. Pero es que no era la capacidad de ellos, era siempre el respaldo del Espíritu Santo, hermano. Siempre le llevó a las grandes victorias el Espíritu Santo. Entonces David se mareó. Y como David estaba acostumbrado a victorias, si usted lee el resumen de la vida de David, dice, habiendo servido a su generación, fue reunido con sus padres. En los días de David hubo paz. En los días de Salomón también hubo paz. Cualquiera se podría haber confundido. Soy tan buen líder, hago tan bien las cosas que las cosas están pasando. Hermano, puede ser que te esté yendo bien ahorita en la vida y tú digas, sí, es que soy bueno. O como dijo aquel, es que vos no me habías visto, ¿a cómo soy yo? Era un músico que tocaba muy bien y el que bien tocaste. Sí, me decía, es que yo soy bueno. Nunca me habías oído. Siempre hacemos la broma de él. Pero hermanos, nada de lo extraordinario y victorias que has tenido en tu vida es producto de tu supercapacidad. Ese negocio, eso que has avanzado es porque Dios ha puesto su mano. El día que Dios la quiera quitar, entonces la historia va a cambiar. Hermano, es que hay gente que es mucho más capaz que nosotros, pero no han tenido la bendición de Dios que hemos tenido nosotros. Por eso hemos podido avanzar. Entonces, Joab le dice a David, ¿verdad? Su líder militar, rey, no vayas a hacer eso, le dice. No lo hagas, no des paso a ese pecado, le dice Joab. Pero David necio, él quiere contar. Y bueno, el Señor se molesta, ¿verdad? Ustedes saben que envía una gran mortandad, hasta que David tiene que interceder y ponerse, dice, entre los vivos y los muertos. Y el Señor trae una calma. Hermanos, la tentación es no depender del Espíritu de Dios. Todo lo que tenemos es producto del Espíritu de Dios. Yo he aprendido a entender eso. En mi vida personal, en mi área, una de mis fortalezas es la parte de la música. Y yo les voy a hablar con honestidad, con humildad. Yo me puedo sentar en una computadora con un teclado y yo sé que va a surgir una idea. Yo puedo salir de un cuarto con una canción y sé que va a ser una buena canción, porque a eso me dedico. Dios me ha dado habilidades para eso, pero yo he llegado a entender que ese es un don de Dios que reposa sobre mí. ¿Y cómo llegué a entender mucho de eso? Bueno, yo he estado en 2 periodos sin voz. Y el último fue de un año sin poder hablar. Ustedes recuerdan, muchos de ustedes, cuando Dios permite que nosotros pasemos por algo, aún en lo que tú eres experto, eres el mejor ebanista, carpintero, no hay mecánico como tú, el mejor técnico de lo que sea. Pero cuando Dios permite que pasemos por una situación, no hay habilidad que sea tuya. Todo lo hemos recibido por gracia. La capacidad de los abonos y todo, es la gracia de Dios. La capacidad para vender, para lo que sea que usted haga, siempre debemos de hacerlo en dependencia de Dios. Hermanos, si nosotros predicamos y si nosotros ministramos, hay un síndrome que pasa a los que son ministros y es de creer que son profesionales del púlpito. Un pastor me lo dijo una vez, que yo ya sé cómo ministrar a la gente. Yo digo esto y la gente llora, me dice. Hermanos, no hay profesionales del púlpito. Siempre todo se hace en dependencia de Dios. Usted canta canciones, las hace en dependencia de Dios. Aunque cante la misma canción quizás un domingo, el otro, pero Dios se va a mover de manera diferente. Yo le decía a César el domingo, ¿cómo Dios te usó con esas alabanzas? Hemos cantado algunas de esas muchas veces, pero la forma como Dios ungió lo que César estaba haciendo el domingo fue algo nuevo. Si él se para aquí y dice, esta ya me la puedo, llévate a la corte, no pasa nada. Pero cuando lo hacemos en dependencia, aunque sea lo cotidiano, la consulta con el paciente de psicología, lo que sea que hagamos, cuando lo hacemos en dependencia de Dios, eso va a tener otro efecto.
Otro fruto. Entonces, el llamado es depender. Voy cerrando. La tentación también que enfrentó el Señor podría ser una tentación a no pagar el precio. Dice que lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Es decir, ¿para qué gran sufrimiento ir a la cruz? Si mira, todo esto es mío, yo te lo doy ya. Porque se acuerdan ustedes que en Mateo 28, el Señor, antes de decir, id por todo el mundo, predicar, le dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús ya la había conquistado hasta ese punto. Porque para mientras Satanás tenía las llaves. Pero Satanás le está diciendo, ¿para qué la cruz y el sufrimiento? Ya te lo voy a dar. Solo lo que tienes que hacer es postrarte y adorarme. Y el Señor le responde, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es bueno, dice, el enemigo le dejó y ángeles venían y le servían. ¿Cuál es la tentación? Amado hermano, no sufras. Siempre hay un atajo. ¿Para qué vas a pagar el precio? ¿Verdad? Cuando hay una relación de noviazgo, por ejemplo, un atajo podría ser, hey hombre, ¿y por qué no comienzan ya a tener una relación más íntima? De todas formas, ustedes van a terminar siendo casados. ¿Por qué sacrificarse sus deseos y su pasión? ¿Por qué hacerlo de esa forma? ¿O por qué en el trabajo puede ser, por qué te estás absteniendo de, si ya pudieras conquistar esa posición, si le aprendes a serruchar el piso al otro, si hablas de esto y lo otro? Ahora en la asamblea se dio un gran relajo de todo eso, ¿verdad? Cómo hay gente que está confabulándose para hacer caer al otro, pero ese es el atajo, es la tentación, no sufrir. Y la mentira es, no debes hacer tremendo sacrificio. Solo es cuestión de que me postres y me adores. Fíjense, hermanos, de que hay un principio que es importante y es que nosotros somos a imagen y semejanza de aquel o de aquello a lo que nosotros adoramos. Por ejemplo, si nosotros somos adoradores del Señor, nosotros nos vamos a parecer al Señor. Pero usted se ha fijado que la gente que es adoradora de imágenes, de cualquier denominación o religión, que son adoradores de imágenes, cuando usted les habla las verdades, ellos no oyen, así como las imágenes, que tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no miran. Usted les está haciendo ver la verdad, pero no la pueden ver, porque ellos están conformados a la imagen y semejanza de lo que ellos adoran. Entonces el diablo le está diciendo al Señor, lo único que yo te pido para entregarte todos los reinos del mundo es que tú renuncies a la imagen y semejanza que tienes de Dios y adoptes la mía. Imagínense qué tremendo hubiera sido, hermanos. En ese momento que el Señor quizás, ¿verdad? Gracias a Dios que no fue así, hubiera sucumbido. Él adopta la imagen y semejanza del enemigo. Hermanos, nos morimos todos, no nos salvamos. Pero el Señor no tomó atajos, hermano. El Señor estaba más adelante para ver cómo era la naturaleza de él. Estaba en el Getsemaní y le dice, Padre, ¿verdad? Si se pudiera que esta copa yo no la tomara, sería genial, pero no se haga de esta forma, sino como tú quieres. El Señor aprendió que no habían atajos, hermanos. Entonces lo pudo reprender y le dijo, vete, Satanás, porque lo que está escrito es que yo y toda la humanidad, nuestro diseño es solo postrarnos ante el Señor y no servir a nadie más. Por supuesto que para nosotros como evangélicos, buenos evangélicos que somos, podríamos decir, sí, eso es fácil, yo no pondría una imagen. O cuando usted va a una casa de alguna amistad o contacto y hay una imagen o algo, usted siente feo y dice, uy, tan bonita que fuera esta casa si no tuviera eso, ¿verdad? Porque como somos buenos evangélicos, pero ¿qué tal cuando levantamos una imagen de nosotros mismos, hermano? Y nos postramos ante nosotros mismos. No, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy me merezco el descanso, ¿verdad? Y entonces nos contemplamos, ¿verdad? Y es como un entrenador que yo vi en un gimnasio que le decía a uno, no se tenga misericordia, ¿verdad? Párese, siga corriendo, no se tenga misericordia. Ya se cansó, me decía así. Pero hermanos, tenemos una imagen de nosotros tan levantada, si lo que adoramos los evangélicos no es imágenes de palo, nos adoramos a nosotros mismos. Fíjense que tal es así, hermanos, y voy a decir algo bien duro, que la iglesia lamentablemente está llena de pecado de inmoralidad. Usted se espantaría si supiera en lo oculto cuánto homosexualismo hay en medio de la iglesia. Y a veces no de la gente, de los pastores, hermano. Mire, yo estaba triste viendo un video de un muchacho brasileño que él era salmista.
se llama Yota. Ahora él es un travesti declarado, pero, o sea, una cosa terrible. Y revela hace poco que él tuvo muchas relaciones íntimas con pastores. Entonces, ¿por qué la iglesia no es libre de este pecado? Porque para ser libre de este pecado, hermano, hay que botar el orgullo y hay que exponerse. Hay que decir, hermanos, tengo una lucha aquí. Tengo un pecado de inmoralidad acá, pero tenemos tan edificada nuestra imagen que nadie quiere verse mal. ¿Cómo se va a ver si usted va a confesar una cosa así? ¿Qué van a pensar de mí? Pero hermanos, que piensen lo que quieran, pero usted necesita ser libre. Decía alguien, yo prefiero revolcarme ahí, quedar hasta medio chulón, pero que me liberen y no andar cargando todo eso que ando adentro, decía alguien. Hermanos, tenemos una imagen tan levantada, queremos proteger nuestro propio nombre, por eso no evangelizamos, hermanos, porque ¿qué nos van a decir la gente que somos locos, verdad? Por eso no sentamos posturas en las redes sociales, porque nos es más fácil consentir y aplaudir lo que hacen los demás para que no nos rechacen, para que nuestro nombre no se vea afectado. Hemos levantado imágenes de nuestra propia persona. Entonces, hermanos amados, esto es más para mí que para ustedes, se los digo delante del Señor. ¿Cuál es la salida que debemos de tener como el Señor la tuvo? Enemigo, Satanás, mi adoración no está en juego, ¿verdad? Porque en el momento que nosotros dejamos de adorar a Dios, comenzamos a adorar cualquier otra cosa, a nosotros mismos. Entonces, nuestra adoración no debe jamás poder estar en la mesa de negociación. Llega un joven rico y le dice al Señor, queriéndole plantear, ¿qué necesito para heredar el reino, verdad? Bueno, le dice el Señor, le da una lista de mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, esto y lo otro que todos conocemos. Y él con mucho orgullo ya la hice, ¿verdad? Eso lo he cumplido desde mi juventud. Por eso quizás algunos dicen que era un hombre, no un joven, porque dice, desde mi juventud lo he cumplido. Y entonces el Señor viene y le pega un gancho al hígado donde estaba el problema. Bueno, le dice, ya solo te falta una cosa. Todo lo que tenés, vendelo, deshacete de ese estilo de vida, renuncia y comenzá una nueva vida con nosotros, ¿verdad? A veces tenemos donde dormir, a veces no. Los que han visto la serie de Chosen, se ve que a veces andan comiendo unas semillitas, ¿vea? Híjole, y eso comían, ¿vea? Bienvenido a este nuevo estilo de vida. Y ahí ya no quiso, porque no quiso pagar el precio. También vemos en la serie, ¿verdad? Que eso no se sabe si es real, pero en la serie sale que Nicodemo estuvo a punto de dar el paso para seguir al Señor, pero pudo más su estatus y su comodidad. Hermano amado, dígale que tiene la par, en este 2023 no seas cómodo, dígale. Ahora, yo le voy a pedir que se lo vuelva a decir a su hermano, pero antes, cuando usted lo escuche, recíbalo con amor, hermano, porque muchos hemos sido cómodos. Miren, les voy a sacar una espina de mi corazón, ¿verdad? Allá vienen 4, 5, 10 de otras iglesias a las noches de Live y de ITC, como 4. Dígale a su hermano, hermano, no seas cómodo. O sea, si no, ¿en qué estamos? Pues, o sea, para esto nos ha llamado Dios, hermano. O sea, nosotros no somos de domingo. Dios nos ha llamado para que nosotros transformemos, pero para eso tenemos que ser transformados. Entonces, nuestra adoración no debe estar en juego. Entonces, para finalizar, hermanos, este es mi último punto. Dios nos ha llamado a conquistar la tentación y a vencer. Ese es el llamado. Y no debemos olvidar que estamos en esta vida, en este plano, o como lo dice el doctor Miguel Núñez, que me encanta, en esta parte de la gloria, de este lado de la gloria, porque a algún lado vamos a ir al otro lado de la gloria, pero mientras estamos en este lado de la gloria, entendamos que nosotros estamos de paso. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros nos gusta bastante este lado de la gloria. Nos acostumbramos mucho a esto, pero la palabra dice que nosotros estamos de paso. Dice 1 de Pedro 1:17, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Usted es un huésped, hermano, usted anda turisteando, pero es un turismo de entrenamiento. Hermanos, porque ¿qué vamos a estar haciendo allá? ¿Qué vamos a estar haciendo en la eternidad? Alabando al Señor, pero no solo eso. Vamos a estar ocupados, vamos a estar sirviendo. Y si nosotros aquí, ¿qué es el ensayo?
no hacemos la tarea, allá no nos vamos a hallar, hermano. Vamos a andar dando vía, ¿verdad? Preguntando cómo es la cosa. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, estamos de paso, estamos en entrenamiento. Aprovechemos todas las oportunidades, hermanos. El COVID nos dejó eso. ¿Cuánto pastor se fue? ¿Cuánta gente ya no está? Esto es un momento corto, ¿verdad? Nosotros debemos de saber que más temprano que tarde vamos a estar a tiempo completo haciendo lo que Dios nos llamó. Ahí usted ya no va a estar pensando en las cosas de la oficina, ya no va a estar pensando en cómo mejorar el techo de la casa, la ampliación que quiere hacer, comprar el otro terreno. Ahí vamos a estar en otro plano. Entonces hagamos nuestra tarea. Cuando dicen amén, hermanos, póngase de pie, vamos a orar esta mañana. Padre, te bendecimos. Tú nos has llamado a conquistar, Señor. Y esta semana lo que queremos es conquistar nuestra comodidad, nuestros temores, los pensamientos que vienen del enemigo, Señor. Esta semana queremos avanzar en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo bendigo a este ejército de conquistadores que están acá, Señor, que estamos de paso realmente. Y estamos de paso entrenándonos en lo que tú tienes para nosotros, porque toda una eternidad estaremos sirviéndote a ti, haciendo tu voluntad. Padre, que podamos conquistar los deseos de nuestra carne, podamos vencer con la palabra, Señor. Esta semana sabemos que la acechanza del enemigo, la lucha estará fuerte, estará recia, pero te pedimos que en tu palabra recibamos las herramientas día con día. Ayúdanos a vencer, Señor, a hacer un devocional todos los días, tener una palabra todos los días, poder orar todos los días, Señor, y danos la gracia para poder continuar haciéndolo por el resto de nuestra vida. Te glorificamos, mi Dios, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.